El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 12. Para empezar. Empezamos, pareciera que hace tiempo ya, con una vid, un enrejado y la gran comisión. Y desde el principio prometimos que no ofreceríamos ninguna técnica novedosa, ni truco, ni ningún camino garantizado hacia el éxito y el estrellato en el ministerio. No ofrecimos nada complicado porque, en realidad, el ministerio cristiano no es complicado. No es más que hacer y alimentar a verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, a través de la predicación de la palabra de Dios, junto con oración, en el poder del Espíritu Santo. Es hacer discípulos. No es algo difícil de entender, ni tampoco de hacer, a menos, claro está, que seas un pecador viviendo en un mundo de pecado. Pero la engañosamente sencilla tarea de hacer discípulos se vuelve exigente, frustrante y difícil en nuestro mundo, no porque sea muy difícil de comprender, sino porque es una tarea en la que es difícil perseverar. Es por esta razón que nos embobamos ante los nuevos expertos del ministerio que afirman que, sin fallar, logran crear iglesias de al menos 5,000 miembros a partir de la nada, y que cuentan con métodos infalibles para hacer crecer tu iglesia hasta ser como la de ellos. Cada 5 o 10 años aparece una nueva moda que varía cada vez. Bien podría ser el modelo de culto centrado en los inconversos, o el modelo de una vida con propósito, o el modelo de participación misionera y cultural, o cualquiera que sea la novedad del momento. Todas estas metodologías tienen cosas buenas, pero igual todas ellas equivocan el objetivo, porque nuestra meta no es hacer crecer iglesias, sino hacer discípulos. Los siguientes postulados son parte esencial de nuestro pensar. 1. Nuestro objetivo es hacer discípulos. El objetivo del ministerio cristiano no es hacer que más personas asistan a la iglesia el domingo, ni aumentar las membresías o hacer que más personas participen en los grupos pequeños, tampoco es aumentar el presupuesto, por muy importantes y valiosas que todas estas cosas sean. El objetivo principal es hacer discípulos que hagan más discípulos para la gloria de Dios. Queremos ver que las personas se conviertan y dejen de estar muertas en sus transgresiones, para tener vida en Cristo, y que, una vez convertidas, se les haga seguimiento y se establezcan como discípulos maduros de Jesús, y, conforme se establecen, se les capacite en conocimiento, santidad y habilidades, para que ellas a su vez hagan discípulos. Esta es la gran comisión, hacer discípulos. Lo que caracteriza a una iglesia próspera es el hecho de formar verdaderos discípulos que a su vez hacen discípulos de Cristo. 2. Las iglesias tienden a institucionalizar, tal como las chispas tienden a volar. Las iglesias inevitablemente se van inclinando hacia la institucionalización y la secularización. Llega un punto donde el centro de interés ya no es la vid, sino el enrejado, donde en vez de ocuparse de que las personas crezcan como discípulos, se dedican a organizar y a mantener actividades y programas. Y los pastores empezamos a pensar solo en términos estructurales y corporativos. Nos desgastamos pensando en cómo hacer que la gente participe en los grupos, en aumentar la asistencia a diversos programas, organizar eventos para atraer personas, etc. Dejamos de pensar en las personas, de orar por ellas, de preocuparnos por conocer cuál es su crecimiento espiritual, porque nos dedicamos a hacer funcionar toda una serie de actividades grupales, cuyo nivel de asistencia, suponemos, sería equiparable al crecimiento existente en los discípulos. Pero asistir a grupos y actividades no produce crecimiento en el discipulado, así como tampoco el hecho de escuchar el sermón del monte convertía a alguien en discípulo de Jesús. Muchos de los que andaban junto a Jesús y que lo siguieron en distintas ocasiones no eran discípulos de verdad. Las multitudes iban tras él por muchas razones, pero con la misma facilidad se alejaban de él. 3. El centro del discipulado es enseñar con oración. La palabra discípulo significa, principalmente, estudiante o alumno. Y nos convertimos en discípulos y crecemos como tales, escuchando y aprendiendo la palabra de Cristo, el Evangelio, mientras el Espíritu Santo aplica esa verdad en nuestros corazones. La esencia del trabajo en la vida es que una persona comparta, apoyándose en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje de la Biblia con otra persona, o con más de una. Claro está que existen varias estructuras, actividades, eventos y programas que proveen un contexto para poder compartir con oración este mensaje, pero si no lo compartimos, entonces todo es enrejado y nada es vid. 4. El objetivo de todo el ministerio, no solo de la obra personalizada, es criar discípulos. No existe un solo contexto o estructura para el discipulado. En algunos lugares, el movimiento de discipulado se ha apoderado del lenguaje del discipulado para dar a entender que la verdadera manera de hacer discípulos es mediante las tutorías individuales, y que las reuniones en la iglesia, los grupos pequeños y otras reuniones corporativas, no sirven. Sin embargo, el objetivo de todo el ministerio, en todas sus formas, es hacer discípulos.
Este debería ser el propósito del sermón del domingo, como también el de ese grupo pequeño que se congrega los martes por la noche, o el del grupo de hombres que se junta a cenar una vez al mes, así como también el de la reunión informal entre amigos cristianos de los domingos por la tarde. Pero, al parecer, la moda cambia. Mientras escribimos al respecto, el problema que existe en la mayoría de las iglesias que conocemos es que prácticamente no se está realizando suficiente trabajo individualizado. Las actividades estructuradas y los eventos grupales han tomado la delantera, y los que forman parte del equipo pastoral ocupan su tiempo organizando y administrando, en vez de buscar, discipular y capacitar a las personas. Pasan poco tiempo trabajando con individuos y capacitándolos, y esos individuos, a su vez, pasan poco tiempo reuniéndose con otros individuos y capacitándolos. El centro de atención ya no está en los individuos y en su crecimiento como discípulos, sino en las actividades y eventos, y en aumentar la cantidad de asistentes a ellos. 5. Ser un discípulo es ser un hacedor de discípulos. Jesús les dio a sus discípulos la visión de hacer discípulos en todo el mundo. Ningún rincón de la creación es zona prohibida, y ningún discípulo está eximido de este trabajo. Es natural que el carácter radical de este desafío nos haga retroceder temerosos, pues reemplaza nuestra cómoda y acogedora visión de la agradable vida cristiana, con un llamado a todos los cristianos a dedicar sus vidas a hacer discípulos para Jesús. Hacer discípulos es una frase muy útil para resumir este radical llamado, porque involucra ir con la palabra a los no creyentes y también alentar a nuestros hermanos en la fe a crecer a la imagen de Cristo. Como dice Mateo 28, hacer discípulos es bautizar a las personas en Cristo, enseñándolas a obedecer todo lo que Jesús ordenó. Entonces, hacer discípulos tiene que ver con un inmenso ámbito de relaciones, conversaciones y actividades, involucra todo, desde predicar un sermón hasta enseñar en la escuela dominical, desde conversar con un vecino no creyente por encima del cerco de la casa, hasta escribirle una nota de aliento a un amigo cristiano, desde invitar a un miembro de la familia a escuchar el Evangelio en algún evento en la iglesia, hasta reunirse individualmente con algún hermano creyente para estudiarla. Palabra, desde leerle la Biblia a tus hijos, hasta hacer algún comentario cristiano mientras tomas el café con tus colegas de trabajo. 6. Los hacedores de discípulos necesitan ser capacitados y equipados en convicción, carácter y competencias. Si esta visión de hacer discípulos es correcta, entonces parte integral de este proceso es la enseñanza y capacitación de cada discípulo para que pueda hacer discípulos. Esta capacitación no consiste solo en impartir ciertas habilidades o técnicas, sino que involucra cuidar y enseñar a la persona en lo que respecta a su entendimiento y conocimiento, convicciones, su santidad y forma de vivir, carácter, y en sus habilidades y experiencia práctica ministrando a otros, competencias. Este tipo de capacitación se asemeja más a una relación padre e hijo que a la relación que se da en una sala de clases, por eso es relacional y personal, y el ejemplo y la imitación son parte de ella. En el caso de la mayoría de las congregaciones y ministerios, para que logren concebir de este modo la capacitación, será necesario que cambien de forma de pensar en varios aspectos del ministerio. En lugar de realizar programas y eventos, deberán darle prioridad a capacitar a las personas, en vez de usar a las personas, deberán hacerlas crecer, en vez de mantener estructuras, deberán capacitar a nuevos hacedores de discípulos. 7. Hay solo un tipo de discípulos, sin importar qué roles o responsabilidades desempeñen. Todos los cristianos deben ser discipuladores y ocuparse de cultivar la vid cada vez que puedan y de la forma en que puedan. No obstante, a pesar de la variedad de dones y roles que cada cristiano posee en esta tarea, algunos tienen la responsabilidad particular, como pastores, obispos y ancianos, de enseñar, advertir, amonestar o alentar. Ellos son los encargados y organizadores de la visión discipuladora de Cristo, los guardianes y gestores, los maestros y ejemplos a seguir. Los pastores, ancianos y demás líderes proveen las condiciones bajo las cuales el resto de la congregación puede poner manos a la obra en el cultivo de la vid, compartiendo, con oración, la verdad de Dios con otros. En el fondo, todos los pastores y ancianos no son más que jugadores dentro de un gran equipo. Su esencia o estatus no es distinto al del resto y su tarea tampoco es fundamentalmente diferente, no son ellos los jugadores y el resto de la congregación espectadores o equipo de apoyo, simplemente, los pastores o ancianos son aquellos viñadores a los que se les ha dado la responsabilidad particular de ocuparse de la gente y capacitarla, para que sean a su vez discipuladores. 8. La Gran Comisión, con su mandato a hacer discípulos, debería hacernos reflexionar en nuestro concepto de las reuniones dominicales y del lugar que debería ocupar la capacitación en la vida de una congregación. ¿Qué impide que la visión de Cristo de hacer discípulos se haga realidad en las congregaciones cristianas? En la mayoría de los casos, no es la falta de personas para capacitar o de no creyentes que convertir, sino de los agobiantes patrones y tradiciones propios de la Iglesia.
Estos obstáculos pueden ser denominacionales y estar arraigados en el tiempo, o pueden ser el resultado de haber adoptado alguna de las últimas modas para impulsar el crecimiento de la iglesia. También pueden ser obstáculos en la mente del pastor o en la mente de la congregación o, lo más probable, en la de ambos. Si la meta de la totalidad de nuestro ministerio es hacer discípulos, entonces muchas iglesias, y sus pastores, deberán reflexionar en los objetivos que pretenden alcanzar al reunirse cada domingo, y en cómo se relacionan con otras actividades ministeriales durante el resto de la semana, lo cual puede significar iniciar cosas nuevas, pero por lo general implica darle término a las estructuras o programas que ya no sirven para alcanzar el objetivo de hacer discípulos. Podría requerir de eliminar algunas de las actividades o eventos regulares para que los miembros de la congregación tengan más tiempo para hacer discípulos, como visitar a sus amigos no creyentes, reunirse de manera individual con los recién llegados a la iglesia, etc. Y podría hasta llevar a una revolución en la forma en que el personal que trabaja en la iglesia conciba su ministerio, ya no como proveedores de servicios o gerentes, sino como capacitadores. 9. La capacitación casi siempre empieza desde abajo y crece con la multiplicación de los trabajadores. La capacitación siempre nos hace sentirnos tentados a iniciar algún nuevo programa, a llevar a cabo una multitud de cursos de capacitación y hacer que la mayor cantidad de miembros de la congregación participen en ellos. Pero lo que hacemos con esto es llevar nuestra mentalidad estructural, gerencial y orientada a realizar eventos, a la tarea de la capacitación, intentando ver cómo hacer para capacitar a gran escala y de manera eficiente. Pero ya no es posible capacitar de esta manera, como tampoco es posible con este método funcionar como un padre. La capacitación es personal y relacional y, además, toma tiempo. Implica no solo compartir habilidades, sino también conocimientos y carácter. Involucra imitación y ejemplo. Los cursos de capacitación y demás recursos son herramientas útiles para ayudarnos en esta tarea, pues pueden hacernos ahorrar mucho tiempo, porque no nos toca crear ni perfeccionar los contenidos de capacitación, y ofrecen excelentes marcos dentro de los cuales llevar a cabo la tarea personal y relacional de capacitación, pero esta tarea debe comenzar con las personas, concentrándose en ellas, no en los programas. En otras palabras, si queremos comenzar a capacitar discípulos para que se conviertan en discipuladores, necesitamos construir una red de ministerio personal en la cual unas personas capacitan a otras. Y esto solo puede hacerse si primero elegimos a un grupo de posibles candidatos y empezamos a capacitarlos como colaboradores. Este grupo trabajará contigo, y, con el paso del tiempo, ellos mismos se convertirán en capacitadores de otros colaboradores. Algunos de tus colaboradores alcanzarán todo su potencial y se convertirán en provechosos compañeros de trabajo y discipuladores, otros no, y no es posible evitar que no ocurra. Construir un ministerio basado en personas, y no en programas, siempre requiere de mucho tiempo y es difícil de realizar. 10. Debemos desafiar y reclutar a la nueva generación de pastores, maestros y evangelistas. Cuando el motor de la capacitación comience a calentarse y las personas de tu congregación sean llamadas a ministrar a otras, irán asomando algunas personas a quienes vale la pena observar. PVPO, personas con gran convicción, carácter y competencias. Estas PVPO son los potenciales trabajadores reconocidos del Evangelio de la próxima generación. Y si eres pastor o anciano, una de las responsabilidades que Dios te ha dado es reconocer, cuidar, capacitar y confiarle el Evangelio a estos hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Para muchas iglesias, el tener un programa de aprendizaje en el ministerio ha resultado ser un modo muy eficaz de promover este proceso, como el desarrollado y sostenido por el sistema de entrenamiento ministerial. Para empezar, esperamos que después de leer este libro tu mente haya comenzado a bullir con ideas y desafíos para el ministerio en el que estás involucrado. No obstante, por lo general es difícil traducir tal ebullición mental a objetivos concretos o acciones. Para ayudarte a pensar y a planificar, a continuación te damos solo un posible plan para que comiences a reformular tu ministerio de modo que su centro sean las personas y la capacitación, y no los programas y eventos. Paso 1. Establece qué camino seguirás en la reunión del domingo. Si quieres cambiar la cultura de tu congregación en dirección al discipulado y la capacitación, entonces será necesario que tus reuniones del domingo se dirijan en esta nueva dirección. Así, por ejemplo, podrías predicar una serie de sermones titulados ¿Qué es el crecimiento del Evangelio?, o sobre los discípulos y el hacer discípulos. Podrías exponer la visión bíblica de la Gran Comisión y cómo ésta conduce a la creación de discípulos que hacen discípulos. Pero, especialmente, cada vez que hagas tu exposición de las Escrituras, 1. Muestra cómo el Evangelio de gracia da lugar a una vida de alabanza y sacrificio por Cristo. 2. Entusiasma a la congregación con el gran propósito divino de hacer discípulos y de construir una comunidad de discípulos bajo la soberanía de Cristo. 3. Llama a la congregación a un discipulado radical. 4.
Hazles ver que lo que se enseña desde el púlpito es también lo que se espera que ellos enseñen a otros. Podrías entregarles resúmenes o preguntas para analizar en sus ministerios personales. 5. Predica de manera tal que puedas ayudar a la congregación a aprender por sí misma a leer y a hablar sobre la Biblia. Muéstrales cómo sacas tus conclusiones a partir del texto. Y 6. Aborda temas apologéticos y pastorales que no solo resulten útiles para los presentes, sino también para los que ellos alcancen a través de su ministerio personal. No es solo el sermón el que establece el camino a seguir y da inicio al cambio en la cultura congregacional. En las reuniones de tu iglesia haz pasar adelante a los miembros para que compartan con el resto sobre los ministerios en los que están participando. No uses solamente las historias de las superestrellas o las que han resultado ser exitosas, provee ejemplos de personas que han asumido el riesgo de intentar algo nuevo. Esto también se aplica a los motivos de oración durante nuestras reuniones. Oren con regularidad con la congregación por los diferentes ministerios de sus miembros. Otra manera de hacer que la congregación adquiera una cultura orientada a la capacitación es incluyendo esta cultura en las cosas en que cada miembro contribuye en las asambleas. Capacita a los que sirven en estas reuniones y retroalimentalos en distintas áreas: música, lectura de la Biblia, oración, entrega de testimonios, bienvenida a los recién llegados, etc. Paso 2. Trabaja muy de cerca con tus ancianos o tu consejo. Para que puedas construir en tu congregación una mentalidad orientada al discipulado y a la capacitación, evidentemente es esencial que los ancianos y líderes de la misma participen plenamente en el análisis, la planificación y la toma de decisiones. Veamos el siguiente ejemplo de cómo se puede hacer esto. Cuando introdujimos el sistema de entrenamiento ministerial en las iglesias cristianas reformadas de Australia, CRCA por sus siglas en inglés, tuvimos que considerar que en estas iglesias cada congregación está gobernada por un sistema de ancianos. Todas las decisiones respecto a la vida y la dirección de la iglesia las toman los ancianos que conforman el consejo de la iglesia. De manera que, cuando Colin Marshall me invitó a unirme a su curso sobre el arte de capacitar en el ministerio, precursor de este libro, supe que también debía incluir a mi equipo de ancianos. Le pedí permiso a Colin para fotocopiar las lecturas y entregárselas a los ancianos. Este material se convirtió en lectura obligada antes de cada reunión del consejo de la iglesia, para luego analizarla durante la primera media hora de la misma. Durante todo ese año seguimos este procedimiento, de modo que cuando terminé el curso, el consejo también había leído todo el material. Una vez finalizado el curso, entusiasta por ponerlo en práctica, les pedí su opinión. Todos estuvieron de acuerdo en que debíamos incluirlo en nuestro quehacer como iglesia. Lo importante aquí es que, antes de dar el curso, ellos me acompañaron durante todo ese año, y así tuvieron tiempo de asimilar todas las nuevas ideas, reflexionar sobre el curso y hacer lo suyo. De manera que al final del año, cuando les pregunté, ¿lo hacemos?, todos estuvieron de acuerdo. Es muy importante que les des a tus líderes tiempo para procesar las cosas, aceptarlas y hacerlas suyas. Te lo digo, porque mis colegas no siguieron los mismos pasos que seguí yo y, cuando se lo plantearon a los consejos de sus iglesias, muchos encontraron resistencia a estas nuevas ideas. Varios colegas me pidieron que conversara con sus ancianos, así es que en cada una de sus iglesias pasé una tarde haciendo talleres sobre los conceptos principales de la capacitación en el ministerio. Fue reconfortante ver cómo a algunos de los miembros más antiguos se les hizo la luz, y luego fueron donde su pastor a alentarlo a iniciar un programa de capacitación en su propia iglesia. En la CRCA es necesario estar repitiendo este proceso con los ancianos, ya que solo duran 3 años en su cargo. En mi caso, capacito a todos mis nuevos ancianos durante 6 meses. Este proceso de capacitación y los 4 talleres en los que explicamos qué es y cómo funciona, hacen que cuando llegue el momento de su admisión como líderes de la iglesia, ya su mentalidad esté orientada a la capacitación. Cuando los ancianos ven cómo se prepara a los jóvenes para predicar, cómo se capacita a los líderes que dirigen estudios bíblicos y cómo un aprendiz aprende las habilidades del ministerio, logran darse cuenta de que somos una iglesia dedicada a la capacitación. Podríamos decir que esta forma parte ahora de nuestro ADN. Lo importante aquí es crear una mentalidad, así es como hacemos iglesia. Significa ser fieles al mandato de hacer discípulos y de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que debemos hacer si queremos contar ahora y en el futuro con pastores, evangelistas y líderes de la iglesia. Una estrategia que resulta muy útil es incorporar en la agenda de las reuniones del Consejo de la Iglesia algún tipo de capacitación regular y charla ministerial, ya que con el tiempo logra consolidar la unidad del equipo de ancianos, convirtiéndolos en colaboradores en el Evangelio, en vez de ser un consejo de reguladores y contadores. Las decisiones se toman bajo la perspectiva del crecimiento del Evangelio.
A la larga, iremos creando la expectativa de que ser anciano o miembro del consejero pastoral también significa participar en un ministerio personal de la palabra, visitando a los recién llegados, reuniéndose individualmente con otros o siendo tutores de personas que pudieran llegar a ser líderes en el futuro. El objetivo general es fomentar la unidad, en base a la tarea en común que todos ellos comparten en la obra del Evangelio. Paso 3. Empieza a formar un nuevo equipo de colaboradores. El principio es el siguiente: haz una obra profunda en las vidas de pocas personas. Este es tu grupo de hermanos y hermanas que estarían dispuestos a morir juntos por el Evangelio, aquellos con quienes compartirás tu vida y ministerio en la esperanza de que aprenderán a evangelizar, enseñar y capacitar a otros. Fíjate que estamos hablando de un nuevo equipo. No pienses solamente en aquellos que ya están sirviendo en ministerios o en comités. Escoge una mezcla de líderes actuales y futuros alrededor de los cuales te gustaría construir el ministerio durante los siguientes 5 años. Recuerda que no estás preparando a las personas para llenar los huecos que pudieran haber en los programas de tu iglesia, sino a colaboradores alrededor de los cuales construirás el ministerio según los dones y posibilidades de cada uno. Algunas de estas personas iniciarán nuevos ministerios enfocados a acercarse a las personas o a cuidar su crecimiento cristiano, cosas que ni tú ni ellos han imaginado aún o que ni siquiera han pensado que son posibles. Podemos capacitar a este equipo de colaboradores mediante reuniones individuales, reuniones grupales o, por lo general, con una mezcla de ambas, donde se incluyan también nuestras ya mencionadas 3 Cs: convicción, carácter y competencias. Te recuerdo que en el capítulo 9 es donde encuentras más ideas sobre cómo capacitar a un equipo de colaboradores. Paso 4. Decide con tus colaboradores qué harán para hacer crecer el discipulado de acuerdo a tu caso particular. Ya estás capacitando a un equipo de colaboradores, pero ahora piensa, ¿qué van a hacer para hacer crecer el discipulado de acuerdo a las características que tiene este equipo? ¿Cómo van a multiplicarlo? Evidentemente, no existe una sola respuesta correcta, porque en gran medida depende de los dones y circunstancias de tus colaboradores y del contexto de la iglesia o ministerio en el cual estás trabajando. La siguiente es solo una idea para inspirarte. Es probable que en tu congregación ya exista una red de grupos de estudios bíblicos que funciona bastante bien, pero tu verdadero desafío es ayudar a los nuevos, sean cristianos o no, a encaminarse en la vida congregacional y ser discipulados. Entonces, trabaja con tus colaboradores en un ministerio de visitas y seguimiento dirigido especialmente a los recién llegados. El objetivo es que cada recién llegado o visitante que llega a la iglesia reciba una visita personalizada en sus hogares, para luego hacerles un seguimiento durante varios meses, hasta que llegue el momento en que estén participando felices y seguros en un grupo pequeño, que es cuando el líder del grupo toma la responsabilidad de discipulados. Tus colaboradores serán los primeros en hacer posible este proceso de integración. Ellos te acompañarán a visitar a los recién llegados y, mientras, puedes aprovechar y capacitarlos para que aprendan a evaluar en qué nivel se encuentra alguien en su crecimiento en el Evangelio. Cada colaborador podría hacerse cargo personalmente de 2 o 3 recién llegados en un periodo de 3 meses, reuniéndose varias veces con cada uno, evangelizándolos si no son creyentes, leyendo la Biblia y orando con ellos, explicándoles la visión de la iglesia y cómo participar en ella, invitándolos a almorzar para presentarlos a otros miembros de la congregación, llamándoles cuando no asistan a la iglesia para ver cómo les está yendo y encargándose de que se unan a algún grupo pequeño. Hay muchísimas opciones a las que tus colaboradores pueden recurrir y que los ayudarán en sus reuniones con los recién llegados para ministrarlos individualmente. Una buena herramienta son los estudios bíblicos. Pueden usarlos para analizar el Evangelio con alguien, de manera personal, o para enseñarle los fundamentos de la vida y la fe cristianas, o simplemente pueden ponerse a leer la Biblia con esa persona nueva. Hay también excelente material de diversos tipos para ayudarte a capacitar a tus colaboradores en las habilidades que requiere el ministerio. Ahora bien, la idea que exponemos en este libro solo funcionará a largo plazo si los grupos pequeños están funcionando bien, en especial si los líderes grupales han sido capacitados para verse a sí mismos, no como meros facilitadores u organizadores, sino también como discipuladores de primera línea y minipastores de las personas de su grupo. Puede ser que tu próxima prioridad sea ocuparte de capacitar a los líderes de los grupos en esta dirección. Paso 5. Lleva a cabo algunos programas de capacitación. Aunque hasta aquí hemos enfatizado la necesidad de capacitar a nuestros colaboradores por medio de relacionarnos con ellos de manera personal, en vez de simplemente hacerlos tomar un curso de 3 semanas, no estamos afirmando que los programas de capacitación ya estructurados y listos para ser implementados sean obsoletos, por el contrario, siguen teniendo muchas ventajas. No solo proporcionan un nivel de estructura formal que puede mejorar la calidad de la capacitación, sino que también pueden funcionar como un primer paso para identificar a las personas que son idóneas para darles mayores responsabilidades y para recibir una capacitación personal más intensiva.
Por ejemplo, podrías alentar a todos tus grupos pequeños a que, en el tiempo que normalmente usan para reunirse, hagan un curso de capacitación sobre el evangelismo personal, tal como 6 Steps to Talking About Jesús, 6 pasos para hablar sobre Jesús, o 2 formas de vivir, la decisión que todos enfrentamos. Esto hará que todos los miembros del grupo alcancen un grado de habilidad y confianza básico que les permitirá hablar sobre su fe, sin importar su situación ni el nivel de sus dones, y es algo que todo discípulo debe tener. Y, además, cuando desarrollas un curso así, por lo general descubres a personas que realmente son buenas para evangelizar, y que están listas para recibir una mayor capacitación y ministerio en dicha área. Paso 6. Estar pendiente de las personas a quienes vale la pena observar. Aunque aumente la cantidad de personas que estén siendo capacitadas y las que ya estén trabajando en el ministerio, tú permanece pendiente de las personas con verdadero potencial. Invita a una o dos de ellas a realizar un programa de aprendizaje de 2 años en el ministerio. Para los que saben inglés, en el libro Passing the Baton podrán encontrar todos los detalles sobre cómo establecer y llevar a cabo este tipo de programa. El objetivo a largo plazo podría ser lograr que estos aprendices se capaciten formalmente para que luego regresen a la congregación a trabajar contigo, o vayan a plantar una nueva congregación con tu apoyo. El tipo de ministerio del cual hablamos aquí siempre genera más ministerios. A medida que más y más personas son capacitadas como hacedores de discípulos, son más las personas que son contactadas, evangelizadas y o a las que se les da seguimiento. Poco a poco, la cantidad de trabajo dedicado a las personas se multiplica y en el mismo grado aumenta la necesidad de pastores, líderes, obispos y ancianos. Por consiguiente, la cantidad de personal remunerado en tu iglesia debe aumentar para dar abasto con la creciente cantidad de personas que necesitan ser dirigidas y pastoreadas. No olvides que estas no son más que algunas ideas sobre cómo comenzar a actuar. Tu ministerio y tu propio contexto generarán sus propias variaciones y desafíos. Cuando empieces a introducir estos conceptos en tu congregación, preocúpate de seguir predicando el Evangelio del perdón gratuito a través de Jesús y de la vida de gozosa obediencia que fluye del mismo. Sigue sosteniendo en alto la muerte y resurrección de Cristo y continúa orando por tu congregación. La motivación para que sirvan y sean capacitados provendrá del Evangelio y de la profunda obra del Espíritu en sus corazones. No se motivarán porque les repitas una y otra vez la necesidad de capacitarse, acosándolos hasta que, por fin, se apunten en el programa. Es por gracia, no por culpa. No conviertas a la capacitación en la nueva prueba del verdadero discipulado. No obstante, las posibilidades que existen en la mayoría de las congregaciones para capacitar y generar crecimiento son ilimitadas e ilimitadamente apasionantes. Lo importante es que analices por tu cuenta cuáles son los posibles cambios radicales que necesitas hacer. Para ayudarte, y como una manera útil de terminar, hagamos un pequeño experimento mental. Imagina que, mientras lees esto, los titulares de los periódicos del mundo anuncian las primeras temibles señales de una pandemia de gripe porcina. Imagínate que esa pandemia está azotando la región del mundo donde vives y que el gobierno, por razones de salud y seguridad públicas, prohibió todas las reuniones públicas de más de 3 personas. Digamos, también que, a causa de una combinación catastrófica de circunstancias locales, esta prohibición se mantuvo por 18 meses. ¿Cómo podría seguir funcionando tu congregación de 120 miembros si no se pueden hacer ningún tipo de reuniones en la iglesia y tampoco pueden reunirse en grupos en las casas, a menos que sean en grupos de 3 personas? Si tú fueras el pastor, ¿qué harías? Podrías enviarles cartas y correos electrónicos con regularidad. Llamarlos por teléfono e, incluso, comunicarte con ellos mediante iPod. Pero, ¿cómo se podrían llevar a cabo las funciones de enseñanza, predicación y pastoreo? ¿Cómo podría alentarse a la congregación a perseverar en amor y buenas obras, en especial ante tan difíciles circunstancias? ¿Y qué sucedería con el evangelismo? ¿Cómo se podría alcanzar a otras personas, contactarlas y hacerles seguimiento? No podría haber cenas de varones, ni reuniones a la hora del café, ni cursos evangelísticos, ni reuniones de extensión. Nada. Claro que podrías volver a la antigua práctica de visitar a tu congregación casa por casa y comenzar a tocar las puertas de la comunidad para contactar a nuevas personas. Pero en tu calidad de pastor, ¿crees que podrías enseñar y reunirte con cada uno de los 120 adultos de tu congregación sin mencionar a los niños? Y ni hablar de lo que significaría ir a tocar puertas en la zona residencial o de hacerle seguimiento a los contactos que habías logrado hacer. No, para poder hacer eso necesitarías ayuda. Lo que sí podrías hacer es comenzar con 10 de tus cristianos más maduros y, durante los 2 primeros meses, reunirte periódicamente con 2 a la vez, al mismo tiempo que sigues en contacto con el resto a través del correo electrónico y el teléfono.
A estos 10 los capacitarías para leer la Biblia y orar con una o dos personas más, y con los hijos de estas. En consecuencia, esos 10 cristianos maduros tendrían una doble tarea: pastorear a sus esposas y familias, orando y leyendo regularmente la Biblia, y reunirse cada uno con 4 hombres a los cuales puedan capacitar y alentar a hacer lo mismo. Suponiendo que el 80% de tu congregación estuviera casada, entonces por medio de los 10 primeros hombres y de los que posteriormente ellos capacitaron, la mayoría de los adultos casados estarían siendo alentados regularmente por la palabra de la Biblia. Mientras esto está ocurriendo, y tú sigues ofreciendo apoyo a través del correo y del teléfono, podrías escoger a otro grupo para capacitarlo personalmente, personas que pudieran reunirse con los solteros, o con personas que pudieran servir para evangelizar puerta a puerta o para darle seguimiento a los nuevos contactos. Habría mucho contacto personal y muchas reuniones individuales que hacer. Pero recuerda que no habría cultos que dirigir, ni comités, ni consejo parroquial, ni seminarios, ni grupos que se reúnen en casas, ni grupos de trabajo. En realidad, no habría actividades ni eventos de ninguna clase que organizar o administrar, o para los cuales buscar apoyo, o a los cuales asistir. Lo único que habría que hacer sería enseñarlos y discipulados personalmente, y ellos capacitarían a su vez a otros para que sean discipuladores. Ahora bien, después de 18 meses, una vez que la prohibición se levantara y pudieras recomenzar las reuniones de los domingos y todas las demás reuniones y actividades propias de la vida de la iglesia, ¿qué harías de manera diferente?